El pacto en el asfalto. Mi nombre es David Ramírez y tengo 36 años de edad. La vida como camionero está llena de retos, y la mía en particular ha sido una batalla constante por mantenernos a flote. Me dedico profesionalmente a trabajar en una reconocida empresa de transportes ubicada en México, donde me encargo de conducir a lo largo de extensas y desafiantes rutas que me llevan a través de vastos desiertos y sobre montañas imponentes. Mi origen es de una familia humilde. Cada esfuerzo y cada kilómetro recorrido ha sido por y para el bienestar de ellos y de mis hijos. A pesar de que el camino es a menudo solitario y las horas detrás del volante pueden ser implacablemente agotadoras, nunca en mis más remotos pensamientos habría imaginado que en uno de esos trayectos, el mismo diablo aparecería de forma inesperada en mi camino, extendiéndome una oferta que sería tan tentadora como peligrosa, una que tendría el poder de alterar irrevocablemente mi destino. Era una tarde lluviosa, típica de aquellas en las que el cielo parece haber decidido vaciar todas sus lágrimas de una vez. En el refugio de la empresa, me encontraba disfrutando de un café caliente, buscando algo de consuelo en su calor, que se esforzaba por combatir el frío penetrante que me calaba hasta los huesos. Mientras me perdía en el vapor que se elevaba de la taza, una figura se aproximó silenciosamente hacia mí. La presencia del hombre era innegablemente intimidante. Era alto, su figura recortada contra las luces tenues del lugar, vestido con un traje negro que parecía absorber la poca luz que había alrededor, complementado con una sonrisa que, lejos de ser acogedora, tenía un aire perturbador. Me ofreció un trato suave pero firme surgir directamente de un sueño de una pesadilla. Prometió riquezas inimaginables, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera soñado, pero a cambio, debía transportar unas cargas misteriosas que un compañero de trabajo me entregaría pronto. La oferta, tan tentadora como aterradora, parecía ser arrancada de las profundidades de un cuento oscuro, prometiendo tanto la solución a todos mis problemas como la inauguración de otros nuevos, y tal vez, más oscuros. Luché intensamente con mi conciencia. Cada pensamiento y cada duda batallaban en mi mente como si se tratara de una tormenta interna. Sabía que detrás de esa propuesta tentadora se escondía algo mucho más oscuro y siniestro que la noche más profunda, aquella sin luna ni estrellas. Sin embargo, la idea de poder proporcionar una vida mejor y más cómoda para mi familia me seducía con una fuerza irresistible. Pensar en mis hijos y en mi esposa, en todo lo que había soñado para ellos, era como un anzuelo que me atraía hacia esa oscuridad. Tras una noche de insomnio, en la que las horas parecían extenderse sin fin, me encontré tomando una decisión que me aterraba. Me convencí a mí mismo de que podría manejar las consecuencias, que tenía la fuerza y la determinación para no dejarme arrastrar por los oscuros deseos que esa oferta implicaba. Con un último suspiro de resignación, acepté el trato, sumido en la penumbra de mi propia decisión, con la esperanza de que todo saldría bien y que la riqueza prometida podría, de alguna manera, redimir los riesgos que estaba a punto de asumir. Mi primera carga consistió en una serie de cajas completamente selladas, que carecían de cualquier tipo de marca distintiva que pudiera dar una pista sobre su contenido. Los instructores fueron claros y tajantes. No debía hacer preguntas bajo ninguna circunstancia, y mi tarea era simplemente asegurarme de que estas cajas llegaran a su destino, un lugar bastante remoto ubicado en la profunda Sierra de Chiapas. A medida que avanzaba el viaje, atravesando caminos solitarios y paisajes olvidados, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de las cajas que transportaba. Al principio, pensé que podía estar imaginándomelo, pero no tardé en darme cuenta de que los sonidos eran muy reales. Eran lamentos dolorosos, risas bajas que se colaban en el silencio de manera escalofriante y susurros que rompían la quietud de la noche. Todo esto era especialmente perturbador porque, según mis propios registros y revisión, yo debía estar completamente solo en ese trayecto. Estos sonidos inquietantes no solo quebrantaban el silencio,
sino que también sembraban en mí una sensación de inquietud y temor, haciéndome cuestionar la naturaleza de la carga que había aceptado transportar. Con cada entrega que realizaba, sentía cómo el peso en mi conciencia se incrementaba exponencialmente. No pasó mucho tiempo antes de que descubriera la verdadera naturaleza de lo que estaba transportando. Las cajas selladas contenían artefactos y reliquias cuyo origen no solo era oscuro, sino también potencialmente maléfico. Cada objeto parecía estar impregnado de una energía sombría que no podía sino perturbar mi paz mental cada vez más. Mi patrón, el enigmático hombre vestido completamente de negro que siempre lucía una sonrisa perturbadora, se reveló ante mis ojos como algo mucho más aterrador de lo que había imaginado. Llegué a la inquietante conclusión de que no era un hombre común y corriente, sino una encarnación del diablo mismo. A medida que esta realidad se asentaba en mi mente, comprendí que había sido involuntariamente arrastrado a un juego infernal, un laberinto de decisiones morales y peligros sobrenaturales del cual no tenía claro cómo escapar. Esta revelación no solo incrementó mi temor, sino que también me sumió en un estado de alerta constante, buscando desesperadamente alguna manera de liberarme de este acuerdo diabólico que amenazaba con consumir mi alma. Desesperado y sintiendo que mis opciones se agotaban, decidí buscar ayuda en un viejo conocido que había desempeñado un papel significativo en mi vida en tiempos más tranquilos. Se trataba de un sacerdote, alguien cuyos vastos conocimientos sobre lo oculto y lo espiritual había siempre respetado. En su pequeña parroquia, rodeado de símbolos de fe y esperanza, encontré un refugio temporal a mi creciente tormento. Con voz serena pero firme, el sacerdote me advirtió sobre el inmenso peligro que implicaba intentar romper un pacto con el diablo, describiendo las terribles consecuencias que tal acción podría acarrear. Sin embargo, a pesar de las advertencias, también me ofreció un rayo de esperanza. Me enseñó que la redención, aunque ardua, no era un imposible. Con su guía, comencé a entender los pasos necesarios para liberarme de las cadenas de este pacto maligno. Me proporcionó amuletos bendecidos, cuya antigüedad y poder se palpaban al tacto, y revitalizó mi fe con palabras de coraje y oraciones de protección. Fortalecido por esta nueva armadura espiritual y una fe renovada, decidí enfrentar mi realidad con determinación. Así, con el corazón pesado pero el espíritu encendido por una nueva esperanza, me preparé meticulosamente para realizar lo que había decidido sería mi última entrega. Mi plan era claro y decidido. Utilizaría los conocimientos y herramientas que el sacerdote me había proporcionado para romper definitivamente el pacto demoníaco y recuperar mi libertad. Cada paso que daba hacia ese último viaje estaba impregnado de una mezcla de miedo y resolución, pero sabía que era el único camino hacia mi redención. En la última entrega, me encontré frente a frente con el diablo en una confrontación que estuvo cargada de una tensión palpable y un miedo abrumador. El encuentro tuvo lugar en un paraje desolado, bajo un cielo oscurecido por nubes amenazantes, un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Con el corazón latiendo descontroladamente en mi pecho y el eco de las palabras del sacerdote resonando en mi mente, me preparé para utilizar los rituales específicos que él me había enseñado. Estos rituales antiguos, diseñados para contrarrestar la influencia maligna y liberar lo atrapado por el mal, eran mi única esperanza de poner fin al pacto que había sellado en un momento de desesperación. Con cada palabra del ritual, sentía cómo el aire se cargaba de una energía eléctrica, y aunque el diablo se burlaba y amenazaba con desatar su furia, persistí con determinación. Finalmente, al completar el ritual, sentí una liberación poderosa y definitiva. Las almas que habían sido atrapadas y atormentadas en las cargas malditas que había transportado fueron liberadas, elevándose hacia su descanso final en una luminiscencia pacífica. La expresión del diablo, llena de ira y sorpresa, se desvaneció en la oscuridad mientras él prometía venganza por lo que había hecho. Sin embargo, a pesar de sus amenazas, su poder sobre mí se había roto definitivamente.
Me quedé allí, en el silencio que siguió, sintiendo un alivio profundo y una victoria amarga, consciente de que aunque había ganado esa batalla, la guerra contra las fuerzas oscuras podría no haber terminado. Pero por ahora, estaba libre, un hombre marcado por las cicatrices de la batalla, pero resuelto a reconstruir su vida, lejos de las sombras del mal. Regresé a mi hogar, finalmente libre, y con una comprensión profunda de que algunas riquezas se ofrecen a un precio exorbitante, demasiado elevado, para justificar el daño que pueden causar. A lo largo de esta ardua experiencia, llegué a comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en acumulaciones de dinero o bienes materiales, sino en la paz interna y el amor de aquellos que nos rodean, aquellos por quienes lucharíamos hasta el fin del mundo. Ahora, cada vez que me siento al volante de mi camión y enfrento las largas carreteras que se extienden frente a mí, tengo la certeza de que mi carga más preciosa es mi integridad y la seguridad de mi familia, valores que no pienso comprometer nuevamente. Esta tumultuosa experiencia me ha dejado cicatrices visibles e invisibles, pero también valiosas enseñanzas. He aprendido en este viaje que a menudo los mayores peligros no son aquellos que se esconden en las sombras amenazantes de la noche. Más bien, los riesgos más grandes son aquellos que se presentan disfrazados de oportunidades, seduciendo con la promesa de un mañana más próspero y sin esfuerzos. Estas son las tentaciones que pueden desviarnos del camino correcto, y he aprendido a reconocerlas y a resistirme a su atractivo. Con esta nueva sabiduría, sigo adelante, más consciente de mis decisiones y de las consecuencias que éstas pueden traer. Ecos en la carretera. Soy Arturo Mendoza, trailero desde hace más de 2 décadas, recorriendo las vastas carreteras de México. A mis 45 años, pensé haber visto todo lo que un hombre podría enfrentar entre el amanecer y el ocaso en estos caminos solitarios. Pero hay noches que desafían toda lógica, noches que te cambian para siempre. Esta es la historia de una de esas noches. Era un jueves cuando mi jefe me llamó a su oficina para darme un nuevo encargo. La tarea era simple: llevar un cargamento desde Monterrey hasta un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca. La paga era excepcionalmente alta, y aunque la ruta no me era familiar, la necesidad de mantener a mi familia disipó mis dudas. Acepté sin sospechar que estaba por adentrarme en lo desconocido. Era bien entrada la noche, cuando mi camión empezó a descender por las sinuosas y estrechas curvas de las montañas. Un camino que se retorcía y serpenteaba a través del oscuro paisaje. De repente, una niebla densa y pesada, como nunca antes había experimentado, comenzó a surgir desde el suelo y envolverlo todo a mi alrededor. La visibilidad se redujo drásticamente, y mis faros luchaban inútilmente por penetrar la intensa blancura que me rodeaba, apenas iluminando unos pocos metros frente al vehículo. La atmósfera se volvió opresiva y casi tangible, como si la niebla quisiera entrar en la cabina. En ese momento, la radio, que hasta entonces había sido mi única compañía en esa solitaria ruta, empezó a comportarse de manera extraña. Emitía una estática perturbadora, interrumpiendo la tranquilidad de la noche con un ruido agudo y constante que parecía aumentar la tensión del ambiente. De entre las ráfagas de estática, emergían sonidos que se asemejaban a voces humanas. En un instante de claridad, entre el zumbido de la estática, juraría haber escuchado mi nombre susurrado suavemente, como llevado por el viento que azotaba afuera. Un escalofrío incontrolable me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta la base de la columna, dejándome con una sensación de inquietud y miedo que difícilmente podría olvidar. Era como si algo o alguien conociera mi presencia y quisiera comunicarse a través del velo de la niebla y la interferencia radial. El GPS me marcó un desvío no programado. Confiando en la tecnología, giré en un camino angosto, bordeado de árboles que parecían vigías de la noche. Fue entonces cuando la vi, una figura femenina, vestida de blanco, parada en medio de la carretera,
sus ojos fijos en mi camión. Todo en mí gritaba que siguiera de largo, pero algo en su mirada me detuvo. Con un temor reverencial, abrí la puerta de mi camión para ella. «Llévame a casa», susurró con una voz que parecía venir de otro tiempo. Mientras conducía, el aire dentro del camión se volvió helado y un sentimiento de profundo pesar me invadió. Ella dirigía con gestos apenas perceptibles, adentrándonos más en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un viejo cementerio envuelto en la misma niebla que había comenzado nuestra odisea. «Este es mi hogar», declaró antes de desvanecerse como si fuera parte del vapor. Me quedé allí, solo, en el silencio de la noche, dándome cuenta de que había transportado a un espíritu a su último descanso. Desde la inquietante experiencia de aquella noche, mi percepción de las carreteras ha cambiado radicalmente. Ya no las veo simplemente como caminos de asfalto que llevan a diversos destinos. Ahora, para mí, son también los ecos silenciosos de almas perdidas que aún murmuran sus historias entre los vivos. He decidido no volver a transitar por aquella ruta particular donde mi encuentro con lo inexplicable ocurrió. Y ahora, cada vez que la niebla comienza a envolver el paisaje, mi corazón se acelera, inundado por los recuerdos vívidos de la pasajera fantasmal que transformó mi comprensión del mundo. Ella me reveló que hay dimensiones y presencias que trascienden lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nuestras mentes pueden entender fácilmente. Esta experiencia me dejó profundamente marcado, imprimiendo en mi ser una nueva conciencia sobre la existencia de historias que están tejidas en los rincones más desolados y olvidados de nuestras rutas. Historias que aguardan ser reveladas, que flotan en el aire esperando que alguien las escuche y las comprenda, o que sirven como sombrías advertencias sobre los misterios que quizás, por nuestro propio bien, deberíamos dejar descansar en paz. Esta revelación ha infundido en mí un respeto renovado y cauteloso por esos lugares solitarios y los secretos que podrían albergar, enseñándome que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que jamás imaginé.